Bien, la porción de la palabra del Señor que veremos hoy día ya ha sido leída ahí en Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Esto está encuadrado dentro de un marco que lo hemos puesto el creyente y la palabra de Dios. Y dentro de eso hemos tenido algunos sermones, 4 o 5 si no me equivoco. Y este es el último porque ahora luego en el capítulo 2 ya Santiago va a empezar a abordar otros temas y lo vamos a acompañar a él en esto. Y puntualmente ahora en estos 2 versículos vamos a ver lo que nos dice el Señor tocante a la verdadera religión. Así he titulado este sermón, la verdadera religión. Al leer las Escrituras no puedo dejar de maravillarme por lo actual de su mensaje. Es lo que estamos viendo en Santiago, ¿verdad? Pareciera como que Santiago está aquí frente a nosotros y nos habla. Al tomar el mensaje de Santiago y traerlo a nuestras vidas, hemos sido confrontados por el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros hemos sentido el peso de nuestros propios pecados, pero hemos reaccionado de diferentes formas, de distintas formas. Algunos nos postramos y confesando nuestras faltas, hemos comprobado que la palabra de Dios es verdad y que su promesa de perdón al haber confesión es verdadera. Y hemos experimentado el perdón de Dios al confesar nuestras faltas. Y hemos pedido también al comprender nuestra inutilidad en estas cosas. Hemos pedido ayuda para proseguir por este camino de santidad. ¿Verdad? ¿Ha sido así? Ese ha sido mi caso en este tiempo con Santiago. Otros, a pesar de haber sido impactados, y no obstante ello, aún se aferran a lo que Dios condena, racionalizan su mal obrar, espiritualizan sus faltas, continúan en el error, insisten en sus conceptos, pero son buenos religiosos, son gente buena y tienen buenos sentimientos. ¿Alcanza? ¿Es eso una roca sólida a la cual aferrarse? No, hermanos. Este no es terreno firme, más bien es fango, arenas movedizas, de falsa piedad, que si no clamas por ayuda, terminarás hundiéndote cada vez más. Santiago nos ha hablado bastante de la verdadera piedad. Sin embargo, le quedan basas por cubrir. Y como buen pastor que es, no quiere dejar sin señalar hasta la última hierba venenosa que con peligro de sus vidas pudiera consumir su rebaño. El mundo antiguo era muy religioso. Nunca el ateísmo ha tenido tantos adeptos como dice tener ahora, pero aún así
Nunca existieron tantos seres humanos como hoy. Por lo que era cierto en la antigüedad respecto del hombre también lo es hoy. Y el hombre es un ser religioso. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, nos dice Eclesiastés 3:11. Y de todas las criaturas de Dios, Él sabe que va a morir, pero que con la muerte no termina todo, no termina la existencia. Job, con muy poca luz de revelación, exhibe una esperanza, una gran esperanza, una esperanza notable, excepcional, diríamos, para lo escaso de la revelación que él tenía. Porque ahí en Job capítulo 19, versículos 25 al 27, él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. En Hechos capítulo 17 vemos a Pablo en contacto con la religión. Esta vez no es la religión del judaísmo fanático que alborota las ciudades donde él está. Judaísmo fanático al cual él conoce muy bien, ya que antes de conocer al Señor fue parte de ellos. Tampoco es la religión del paganismo ignorante que lo apedrea casi hasta la muerte en Listra, ahí en Hechos 14. O la religión supersticiosa de Diana de los Efesios, de Hechos 19. No, aquí estaba, no en un oscuro rincón de Palestina o en un remoto lugar del Imperio Romano, sino en el mismo centro del conocimiento, cuna de la cultura griega, que por cierto muy superior a la romana. Y tanto así que a pesar de ser Grecia dominada por las armas, no obstante ello, fue Roma la subyugada por la cultura griega, por su filosofía y por su religión. Aquí en Atenas había un ambiente de tolerancia. Todos eran religiosos, muy religiosos, y así lo reconoce Pablo. Ahí no habían ateos, era gente que creía en Dios a su manera, pero creía en Dios. También había una sinagoga donde no habían alborotadores como hubieron en Tesalónica, sino habían allí hombres y mujeres piadosos, reverentes, devotos, que sin duda alguna tenían en gran estima los tesoros de revelación que habían recibido como pueblo judío. Según nos dice Pablo en Romanos 9:4, ¿qué tesoros eran estos? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo fue a ellos y razonaba y discutía con ellos el alcance y el significado de esa revelación. Pero no hubo mucho fruto allí. Al parecer, la premisa era vive y deja vivir. Los judíos piadosos no salían de la sinagoga y los paganos no entraban en ella. Así que está todo bien. Había paz. Cada cual vivía su religión como bien le parecía. Ninguno estorbaba al otro. Era un ambiente de paz, de tranquilidad. Pero ¿estaba todo bien? No. La calma y la tranquilidad que se vivía
no era la que obra el Evangelio, sino que era la paz de los cementerios. El versículo 16 de Hechos 17 dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Sí, había abundante religiosidad, pero esa religiosidad era idolátrica. Era una religiosidad vana. Los judíos piadosos tal vez se consideraban distintos y superiores a los paganos. Ellos tenían la ley y los paganos no tenían nada semejante, aunque en lo externo eran buenas personas. Y ante la pretendida superioridad moral de los religiosos judíos, Pablo tiene que decirles, ahí en Romanos capítulo 2, versículo 3, se les dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Te suena conocido? Aquí otra vez aparecen dos conceptos familiares a nosotros que hemos venido viendo estos domingos. No es el mero oír, es el oír y hacer. Mira cómo Pablo desarrolla esto a partir del versículo 17. Y me permito hacer aquí una breve adecuación, si lo quiere así, una paráfrasis de este texto, al fin de traer un poquito más de claridad hacia el punto tratado por Pablo, pero también por Santiago. Veamos. Entonces, Romanos, capítulo 2, a partir del versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de creyente. Te identificas como evangélico. Yo soy bautista reformado. Y te apoyas en la palabra de Dios. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la palabra de Dios, apruebas lo que es mejor. Y estás convencido que puedes guiar a otros, ya que tú caminas en la luz y los otros están en tinieblas. Estás convencido que puedes enseñar a los ignorantes y, por supuesto, también a los niños. Y crees firmemente que la palabra de Dios te revela todo lo verdadero y correcto. Tú, pues, que así enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que enseñas que todos se deben rendir y someter a la voluntad de Dios, ¿te sometes a ti mismo a lo que Dios te dice en tu rol particular de padre, madre, esposa, hijo, trabajador? ¿O haces caso omiso a lo que tú mismo dices creer y enseñar? Tú, que te enorgulleces de no ser idólatra, ¿vives con sencillez de corazón, contento y agradecido por lo que Dios te da? ¿O vives codiciando un mejor pasar? Tú, que te jactas de andar en la palabra de Dios, de leer y estudiar los designios divinos, ¿te permites infracciones de la voluntad de Dios personales y secretos, deshonrando así a tu Dios y Señor? ¿Ves que es fácil ser religioso e idólatra? ¿Idólatra yo? Sí. Pues con tus actos reflejas que te sirves a ti mismo. No sirves a Dios. Y eso es idolatría. Las palabras de Pablo en Romanos capítulo 2, aplicadas a nuestras vidas, son lacerantes.
pero son necesarias. Es el mismo Pablo quien dice en el capítulo 2, versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. Y es Pedro, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 17, quien nos recuerda, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Eso que enseñamos, eso que decimos creer, primero debe tener una aplicación personal. ¿Qué ocurre cuando no hay congruencia entre lo que se dice creer y la manera de obrar? ¿Sobre quién caen los denuestos e improperios? Pablo reúne en una sola frase conceptos vertidos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. En Isaías capítulo 52, versículo 5, y en Ezequiel capítulo 36, versículos 21 y 22. La injuria recae sobre nuestro santo Dios. Romanos 2:24. Dice Pablo, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Te duele esta situación? ¿Se duele tu corazón cuando el nombre de Cristo es blasfemado por tu conducta? Señor bendito, ten misericordia de nosotros. Entonces, no se trata de ser buenos religiosos, pues es posible ser buen religioso y ser idólatra. La práctica religiosa verdadera es mucho más profunda que la superficialidad de las palabras. Así como no es suficiente ser oidor de la palabra, tampoco lo es el mero decir. Recordemos la acusación de Pablo en Romanos capítulo 2. Tú que enseñas, tú que dices. Santiago nos guiará a demostrar nuestra práctica religiosa de una manera genuina y concreta. Capítulo 1, versículo 26 de Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, antes aclaremos que esta práctica religiosa se refiere a quienes están bajo el paraguas de la religión verdadera, la religión de Cristo. El versículo 26 nos aparecen las palabras religioso y religión, y ambas tienen el mismo origen y hacen referencia a la observancia devota de prácticas devocionales. También tiene relación con la observación externa de la adoración pública, como la asistencia al culto, la participación pasiva o activa en la oración, el ayuno, los cánticos, las ofrendas, la escucha atenta de la palabra de Dios. Ahora mismo estamos en un ejercicio religioso. Puede leer en los primeros capítulos, en los primeros 18 versículos, del capítulo 6 de Mateo, donde Jesús habla acerca de esto. Todos estos son gestos externos que nada nos dicen de la condición interna del corazón del adorante. Bien pudiera ser que alguien asistiera por décadas a un lugar de culto y solo ser un religioso idólatra. El que así actúa se cree religioso en palabras de Santiago, pero cualquiera puede creerse religioso. El punto no está aquí en que si es o no es religioso.
El punto está en que si su religión es verdadera o es una religión vana, vacía, superficial, inútil. Y permíteme insistir en el hecho que no estamos comparando aquí a un creyente en el Dios verdadero con un pagano. No. Estamos comparando la religión, versículo 26, entre vosotros, entre nosotros. Eso estamos comparando. Tú y yo decimos creer en Dios y en su palabra. Decimos creer en Jesucristo. Ambos asistimos a un lugar de culto donde exteriorizamos nuestra piedad de diversas maneras. Santiago nos dice que si hacemos todo eso y no refrenamos la lengua, nuestra religión es vana. La práctica de nuestra religión es inútil. Aunque el tema de la lengua es muy importante para Santiago y le va a dedicar todo el capítulo 3, sin embargo aquí lo introduce. Ya algo nos ha dicho antes, ¿verdad? Cuando nos ha dicho todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Aquí lo introduce en este versículo, porque él sostiene que si un hombre no es capaz de controlar su lengua, su religión es vana. Se sabe que los impulsos eléctricos en nuestro cerebro viajan a velocidades increíbles, pero al parecer no son tan rápidos como para refrenar algunas lenguas. Cuando hablamos de la lengua, hermano, también hablamos de los dedos en el teclado. ¿Con qué facilidad asoma la maldición cuando nos golpeamos inadvertidamente, verdad? ¿Cómo participa la lengua entusiastamente en el chisme y en la murmuración? ¿Te sorprende la calumnia, la mentira, cuando sale de tus labios? ¿Cómo participa la lengua en el lenguaje vulgar y soez del doble sentido? Sí, no lo dices, pero lo insinúas. Pero no toda falta de la lengua es grosera, pues también tiene lugar en la respuesta apresurada sin reflexión previa, en la distorsión de la verdad, en la indirecta inteligente pero artera, en el chiste de dudoso buen gusto. Y aunque no lo consideremos de gravedad, y esto indica nuestra percepción espiritual, desde la perspectiva de Dios, que es como hemos de mirar las cosas, todas ellas constituyen una violación al resumen de toda la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si con nuestra lengua violamos los mandamientos de Dios, dice Santiago, versículo 26, nos engañamos a nosotros mismos y nuestra religión es vana, nuestra piedad no sirve, nuestra devoción es inútil. Esta es la tercera vez que Santiago nos advierte sobre engañarnos. Por algo será, ¿verdad? En el versículo 16, en el versículo 22 y ahora en el versículo 26. Santiago observa que hay una falsa religión entre la verdadera, que solo consiste en formalismo externo. Estos son los que aparentan servir a Dios,
pero su lengua los delata. Recuerdo a una mujer muy espiritual y consagrada que mandoneaba como quería a su esposo. Bueno, al margen que no asumía su rol dentro del matrimonio, parecía más un hijo de ella o el muchacho de los mandados. ¿Espiritual? ¿Consagrada? No, solo religiosa. Su conversación y sus actos, cuando esto eran fuera del contexto de iglesia, la delataban. También hay hijos que tratan con respeto y consideración al pastor en la iglesia, pero en el hogar tratan con desdén e insolencia a sus padres. Formalismo externo, religión vana. No, hermanos, la verdadera religión pone en línea el corazón y la lengua con Dios, independientemente del lugar donde nos encontremos. Entonces, ¿cuál es la práctica piadosa genuina? Es aquella que refrena la lengua. Pero no se queda ahí, porque Santiago tiene más para decirnos. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago nos da aquí un ejemplo, no como una definición de lo que es la religión pura, sino como una de aplicación general. Recordemos que el tipo de vida que agrada a Dios es cuando se teme a Dios y se sirve al prójimo. Ambas son demostraciones de amor. Y entre los amados hermanos de Santiago, habían algunos con trasfondo pagano y otros con trasfondo judaico, pero todos con un trasfondo religioso. Para los paganos, ser devoto de sus dioses solo consistía en ofrendar y hacer sacrificios a sus dioses mediante sus sacerdotes. Pero esta práctica religiosa no influía en su carácter. La religión no conversaba necesariamente con la ética y la moral. Podían ser buenos religiosos, pero inmorales. No había contradicción en eso. No. Otra cosa era con el judaísmo, ya que la observancia religiosa ciertamente afectaba a la vida del adorante. Habían principios éticos y morales incuestionables, pero con el transcurso del tiempo, con disimulo y mediante principios acomodaticios, la tradición de los ancianos, la enseñanza de los escribas y fariseos y la repetición de los rabinos había convertido la religión en un fin en sí mismo y no en un medio para glorificar a Dios. Esta distancia entre lo que Dios demandaba y la enseñanza de los hombres contraria a la ley de Dios, la evidencia Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 21 y siguientes. Ahí es donde leemos en 6 o en 7 oportunidades, si no me equivoco, creo que 6. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. Había una distancia entre lo que Dios decía y lo que los hombres estaban enseñando. Esa religión había dejado de ser pura, ya no estaba limpia, había sido contaminada con la perversión del pensamiento humano, ya no era sin mancha.
Y estos peligros provenientes del mundo pagano y del mundo judaico podían perfectamente asentarse como práctica habitual entre los redimidos, porque había redimidos que venían de un trasfondo pagano y otros venían de un trasfondo judaico. Entonces, esos conceptos podían venir y contaminar ahora la verdadera religión. Hermano, ¿y esto es solo un peligro en el siglo I? ¿No es un peligro en nuestro siglo también? ¿No es un peligro en nuestros días? ¿Acaso no sabemos de hombres y mujeres que dicen conocer y servir a Dios y no se han arrepentido de sus adulterios e inmundicias? Esto es paganismo, porque en el paganismo la religión no tenía ninguna influencia, no estorbaba la moralidad del religioso. ¿Se fija? ¿Acaso no vemos, hermanos, frecuentemente a creyentes soslayar un claro mandato bíblico con interpretaciones antojadizas de las Escrituras? Esto es judaico, porque la religión está amalgamada con pensamientos humanos. En ambos casos no es religión verdadera. La religión verdadera está delante de Dios, de cara a Dios, por lo que debe resistir su escrutinio. Y Santiago introduce aquí la paternidad de Dios, delante de Dios, el Padre. Qué privilegio es haber sido adoptados en esta familia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice Juan, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Tenemos una vasta familia y un mismo Padre. Y el amor y respeto que profesamos a nuestro Dios también debe extenderse a nuestros hermanos. ¿Y cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es amor. El amor es un rasgo característico de nuestro Padre Celestial. Debemos recordarlo. ¿Acaso puedes olvidarlo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y somos exhortados a imitarle. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Veamos algunos textos que nos muestran algo del amor de Dios, cómo se manifiesta este amor. Porque no es que Dios nos ama y nos dice cuánto te amo y te amo y te amo y te amo. No son solo palabras, hay hechos concretos que nos demuestran que Dios nos ama. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ese es nuestro Dios. Mira estas manifestaciones de su amor. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Salmo 149, versículo 6.
Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Mateo 6:32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, hablando de las necesidades cotidianas. Vuestro Padre sabe. Jeremías 9:23 y 24 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Él ama? ¿Qué es lo que Él hace? Misericordia. Estas cosas Él quiere. Aquí entonces tenemos las directrices de Dios, porque no es el hombre quien determina si una práctica religiosa es correcta o no. Santiago solo nos provee de un ejemplo que tiene que ver con las precarias situaciones de su tiempo, pero este es un antecedente del principio que encontramos aquí y que es permanentemente reforzado en todas las Escrituras y especialmente en el Nuevo Testamento. Esto es práctico y es la primera manifestación de la verdadera piedad, la ayuda al necesitado. Y el sentido común y las Escrituras nos dicen que esto debe comenzar por casa. Qué penoso y qué contradictorio con la piedad los creyentes indolentes ante la necesidad del prójimo. Es vergonzoso que algunos se escondan detrás de la práctica religiosa para incumplir su deber para con los suyos. Ya denunció esto nuestro Señor en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 13. Y Él lo ejemplificó. Ustedes consienten en que alguno diga, mira, que le diga a su padre, mira, no puedo ayudarte porque lo que había prometido para ayudarte lo ofrecí a Dios. Así que mira, perdona, pero no hay ayuda ahora porque esta es mi ofrenda a Dios. Qué bonito. La palabra visitar, aquí en nuestro texto de Santiago, no tiene el sentido actual, porque ¿qué es una visita hoy día? Sí, voy a ir de visita a tomar una oncecita y ahí compartimos trivialidades, ¿no? Nos alegramos, nos reímos un rato y eso es todo. Eso es una visita. Y si es cortita, es la visita de médico. Eso es una visita. Pero visita aquí es otra cosa. Aquí significa estar al cuidado de algo, examinar visualmente, visitar con el propósito de ayudar, beneficiar o consolar. Es tomarse a pecho la responsabilidad de brindar protección y provisión a los necesitados. Esta es la labor del diaconado en la iglesia local, pero no es exclusiva de ellos, puesto que todos somos llamados a imitar a Dios y Él protege y provee a los necesitados. ¿No debemos cada uno de nosotros hacer nuestra parte? Quien practica la religión verdadera decide en su corazón ante Dios ser guardián y protector de su hermano, proveer y aliviar a sus necesidades según tenga lugar y Dios le haya prosperado, y mostrar afecto y el amor del Señor en palabra y en obra.
Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este es un aspecto de la verdadera religión. Aspecto, por cierto, muy mal entendido por quienes creen que basta con hacer el bien y ayudar al prójimo. Esa es una desviación. Eso está bien. Pues las buenas obras las preparó Dios de antemano para que andemos en ellas, ¿verdad? Dice Efesios 2:10. Tito 2:14 nos dice que debemos ser un pueblo celoso de buenas obras. Y en Tito capítulo 3:1 nos dice, se nos recuerda que debemos estar dispuestos a toda buena obra, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y en 3:14 la exhortación no puede ser más clara. Y aprendan los nuestros, o sea, aprendamos nosotros. ¿A qué? A ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. El propósito de las buenas obras, como dijo el teólogo alemán del siglo XVI, Heinrich Bullinger, es darle gloria a Dios, adornar nuestra vocación, mostrar nuestra gratitud a Dios y beneficiar a nuestro prójimo. ¿Te das cuenta cómo estos actos dan gloria a Dios y bendicen al prójimo? Ambos conceptos deben ser el sostén y fundamento de la buena obra. Y para que esto sea así y no se transforme solo en ayuda social, Santiago introduce el elemento faltante para equilibrar esta manifestación de la gracia de Dios. Versículo 27, guardarse sin mancha en el mundo. La puso difícil. Estaba difícil, pero ahora la pone más difícil Santiago. Guardarse sin mancha del mundo. Hermano, ¿cuánto necesitamos de la gracia de Dios? ¿Quién puede por sí mismo guardarse sin mancha del mundo? Tenemos todo en contra. A nuestra naturaleza pecaminosa que tiende de continuo al mal, se añade que vivimos en un mundo caído, un mundo rebelde que se rehúsa a reconocer a su creador, un mundo cuya razón de ser es oponerse a todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, un mundo que se revuelca en la miseria y la maldad. Y a esto debemos añadir el enemigo de nuestras almas, el diablo, que aunque no nos puede tocar sin el consentimiento divino, no por ello cesa en su afán de engañarnos, tratar de engañarnos, de tentarnos, de inducirnos a pecar.
¿Cómo nos mantendremos entonces sin mancha del mundo? Bendito sea el Señor, que no nos deja en la desesperación y en el desamparo. Judas 24 nos dice que Él, nuestro Dios, es poderoso para guardarnos sin caída, pero sigue diciendo Judas, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él puede guardarme sin mancha. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 nos dice que somos guardados por el poder de Dios. Guardados por el poder de Dios. Y en Hebreos 7:25 nos afirma que tenemos un sumo sacerdote que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Descansemos entonces, queridos hermanos. Dios puede guardarnos. Dios puede guardarnos sin mancha del mundo. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos una guía para ver si nuestra práctica religiosa honra a Dios o solo es para ser vista de los hombres. Santiago nos da esta guía de 3 puntos, cortita, como para recordarla, para no olvidarla, para vivir con ella. ¿La recordamos? La primera, refrenamos nuestra lengua. Tenemos control, ejercemos control sobre nuestra lengua. La segunda, al ver la necesidad del prójimo, se conmueven nuestras entrañas y vemos de qué manera podemos ayudarlo. Somos de corazón abierto y de manos abiertas. Mire qué sencillo. La primera, control de la lengua. La segunda, corazón abierto, manos abiertas. La tercera, anhelamos la santidad para nuestras vidas, porque eso es mantenerse sin mancha del mundo. Anhela la santidad. Hermano, por rato como que no quisiera escuchar a Santiago. Pero muy dentro mío hay un deseo de abrazarlo y de decirle, gracias Santiago, porque me enseñas cuál es la religión que le agrada a mi Padre. En palabras de Pedro, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y Dios será glorificado en nuestra manera de vivir. Esta es la verdadera religión. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Oremos.